Buenos días a todos, muy bienvenidos en este caluroso mes. Algunos vacacionistas ya están volviendo, otros vuelven a salir. Y este fin de semana, obviamente con el puente, bueno, algunos están pasando sol en la finca, porque igual el calor está por ahí. Habría que irse, yo no sé a qué lugar frío, cerca de Cali. Pero damos gracias por aquellos hermanos que han podido tomar un descanso, que han podido salir. Esperamos que vuelvan muy recuperados y muy renovados. Así que Leonel y su señora, muy bienvenido. ¿Dónde está Leonel? Ah, ¿vino solito usted? Lo dejó trabajando. Hay algunos que llegan hoy en la noche. Así que, gracias a Dios. Hermanos, tengo que decirles algo muy serio. Y es esto. Es muy claro que a partir del 1 de junio de este año, estamos en el rodaje del nuevo orden mundial. Y el rodaje del nuevo orden mundial es un plan sistemático para ir llevando al mundo a un estilo de vida como se espera que va a ser el nuevo orden mundial cuando se manifieste realmente en la última semana. Ha quedado en evidencia una cartilla de Naciones Unidas de 90 páginas donde está todo el proceso para homosexualizar la cultura. La finalidad es esa. Homosexualizar la cultura. El miércoles pasado, las iglesias dimos la respuesta inicial al problema. Manifestamos nuestro desacuerdo. Y de pronto algunos quedaron muy contentos con la respuesta que dio el presidente. ¿Qué dijo el presidente al respecto? Algunos no están ni enterados. Yo no sé qué va a pasar con sus hijos. Que iba a ser estudiado ese documento y no se iba a publicar. No dijo que lo iba a quitar. Entonces quedamos con la esperanza que ese problema estaba ya resuelto. Sin embargo, el plan en que estamos metidos en el mundo y particularmente Colombia, en este momento, es un plan que tenemos que ponerle apellido. Es un plan satánico, con una capacidad de manipular la mentira que ustedes y yo no nos damos cuenta si no estamos atentos. Quiero que vean una noticia de Semana. La revista Semana, ustedes saben que procliva al gobierno. Vean, por favor, por sus propios ojos lo que dice esa noticia de Semana. ¿Podemos apagar? El acuerdo de género de la Mesa de La Habana. Hay un coletazo inesperado de las multitudinarias marchas en defensa de la familia en el proceso de paz. Y no es el plebiscito solamente, como han anticipado varios analistas políticos. Se trata del acuerdo de género firmado entre el gobierno y la FARC la última semana de julio. Muchas organizaciones, entre ellas Colombia Diversa, consideraban esto como un hecho sin antecedentes en los conflictos armados del mundo. Durante las manifestaciones, el expresidente Uribe señaló que la ideología de género, incluida en los acuerdos de paz, entrará sin mayores debates a ser parte de nuestro ordenamiento constitucional. Algo se tendrá que decir también sobre esto, como la polémica por el manual del Ministerio de Educación fue álgida, existe el temor de que el gobierno se eche para atrás en este tema con el fin de lograr consensos con los indignados.
¿Qué piensan? ¿Cómo reaccionan a eso? Digan algo. Sorpresa, ¿cierto? Por eso yo les insisto, vea las noticias, investigue, no se quede en una burbuja sin saber lo que pasa. O sea que en este momento lo que hicimos el miércoles, ahora es necesario plantear otra cosa. El pastor Eduardo Cañas, uno de los directivos de SEDECOL, se comunicó con los pastores y recibimos una nota donde dice: estamos siendo empujados a que la única respuesta que tenemos para detener esto es el no en el plebiscito. Es la única respuesta real que tenemos. O sea, la manifestación mostró el problema, declaró el problema. Hubo una leve reacción de la presidencia, pero nadie sabía que a fines de julio había sido incluido en los acuerdos de La Habana. ¿Para qué? Para que entrara directamente a ser norma constitucional. Ahora, hay otra cosita. Levanten la mano los que son empleados públicos. Señores, no va a ser muy diferente a Venezuela. Su votación va a ser revisada. Porque en este momento el no está ganando. Es la hora de las definiciones. Llegó la hora. Ya estamos cerquita de la última semana. Así que oración, ayuno, acción, no se quede quieto, no diga esto no va conmigo. Este no es tiempo para estarlo perdiendo en pachangas, en rumbas y en tonteras. Este es un tiempo para tomar la vida en serio. Entonces, cumplo con avisarle. Esa es mi labor. Así es. Eso es otro punto que ya pronto va a salir a la luz. Están llegando venezolanos para votar aquí. Así como llevaron colombianos para votar por Chávez en el pasado. ¿Se acuerdan? Igual. Entonces, hay que orar y hay que estar atentos. Entonces, por lo menos levanten la mano. ¿Quiénes van a reflexionar sobre esto? Ok, soldado avisado no muere en la guerra. Soldado avisado. Si todas las cosas aquí salen mal, yo, gracias Señor, me voy a Chile a sufrir allá otra vez. Y de allá me devuelvo. Ya no hay dónde irse. Ya no hay dónde irse. Hay que enfrentar las cosas. Hay que enfrentarlas. No se quede quieto, como dice el Canal 9. No se quede sin denunciar. Muy bien. Los pastores ya estamos en esta tónica. Estamos de acuerdo en mantener a la iglesia informada. Muy bien. Nos toca hablar hoy acerca de la autoridad de la Biblia, pero ahora en el Nuevo Testamento. Habíamos hablado de la autoridad en el Antiguo. Y nuestro argumento era que la iglesia reconoce como autoridad al Señor Jesucristo. Esa es la autoridad máxima de la iglesia. El Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo aquello que el Señor Jesucristo valide, respalde, refrende en la Biblia, se vuelve autoridad para nosotros. Esa es la importancia que tiene la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo actuó él ante el Antiguo Testamento? Ya lo vimos. Su actitud fue sometimiento
y cuando había que tomar una decisión, Él no la tomaba por sí mismo. Escrito está. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento no es diferente. Vamos a encontrar exactamente lo mismo. Cómo Jesús valida los evangelios y luego valida las epístolas. Y eso completa todo el Nuevo Testamento. Ahora, para algunos críticos de esta postura, ellos dicen, bueno, la autoridad de Jesús queda muy clara respecto de los evangelios, porque Él estuvo presente. Él fue el que enseñó. Hubieron testigos de sus enseñanzas. Pero ¿qué pensar de las epístolas? ¿Qué autoridad tienen realmente las epístolas? Porque no fueron enseñadas directamente por el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 4, 17 al 20. En ese pasaje, y especialmente en el versículo 20, encontramos un punto clave. Allí nos encontramos con Pedro y con Juan, que están siendo procesados. Están siendo procesados por predicar que Jesucristo ha resucitado. Por las nuevas enseñanzas que ellos están comunicándole al pueblo. Ellos hicieron un milagro. Ese milagro no pudo ser objetado. ¿Pero qué comienzan a objetar? Lo que ellos enseñan. Y les hacen una propuesta. No hablen más en el nombre de Jesucristo y no hay problema. Y se van. Y en el versículo 20, la respuesta clave de ellos, ¿cuál es? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Visto y oído. O sea que las enseñanzas de Jesús fueron delegadas a testigos oculares. No que oyeron alguna cosa. Fueron testigos de los 3 años que estuvieron con Jesús. Testigos de la crucifixión. Testigos de la resurrección. Testigos de su ascensión. Y aparte de eso, fueron delegados a una tarea. Por lo tanto, por allí comienza la validación del Nuevo Testamento. Y es bien interesante que esta delegación que hace el Señor Jesús tiene un nombre. La tarea de la evangelización y de la enseñanza está en la figura de apóstoles. Apóstoles. ¿Y qué significa la palabra apóstol? Y aquí, sin querer queriendo, vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con el cómo se ha entendido el apóstol hoy. La palabra apóstolos en el griego significa alguien que es enviado. Recibe una misión, una comisión, y está bajo la autoridad del que lo envió. Eso significa la palabra apóstol. Por eso que Jesús, a los 12, ¿qué les dijo? Así como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros. Y la palabra es apostolado, apóstole. Cuando miramos nosotros, ¿qué tipo de enviado, qué tipo de apóstol fue el Señor Jesucristo? Fue enviado por el Padre, número 1. Estaba bajo la autoridad del Padre. Y comunicó ni más ni menos solo lo que el Padre le dijo que tenía que comunicar. Y aparte de eso, dio informe final de lo que hizo. En la cruz,
Antes de entregar su espíritu, Jesús dice, consumado es. ¿Qué significa? Está todo hecho, está todo cumplido, no hay nada más que hacer, mi tarea está completa. Ahí está la figura de apóstol que Jesús está usando. En este sentido ahora, Jesús no solo envió a los 12, lo envió a usted y nos envió a mí. Si miren Mateo 28, 18 al 20, allí estamos nosotros siendo enviados. Es decir, somos apóstoles en el sentido de haber sido enviados. ¿Enviados a qué? Bajo la autoridad del Señor Jesucristo. En ese pasaje dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, no nos ha enviado Pedro de los Palotes. No. Nos ha enviado el Señor Jesucristo. Por lo tanto, id, vaya. Por lo tanto, id, vaya. Por eso que la iglesia cristiana también tiene como nombre Iglesia Cristiana Apostólica. ¿Por qué la iglesia cristiana es apostólica? Porque ha sido enviada, ha sido comisionada, le ha sido dada una tarea por el Señor Jesucristo y está bajo la autoridad de Él. No tenemos autoridad en nosotros mismos. Es la autoridad de Él. Y el comisionamiento que hemos recibido es ir y hacer discípulos, enseñándoles. Y mire la restricción que hay ahí. Mire el pasaje. Que guarden todas las cosas que ustedes crean que deben enseñar. Dice así. Mire el pasaje. Dice así. Enseñándoles que enseñen lo que ustedes crean que deben enseñar. ¿Qué dice? Todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está el comisionamiento. Por eso que la iglesia es una iglesia apostólica, enviada al mundo en una tarea bajo la autoridad del Señor Jesucristo y con una misión bien específica. Hacer discípulos, evangelizar y enseñarles. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que Jesús hizo con los 12. Primero, los reclutó, los ganó. Segundo, los enseñó. Y tercero, los envió. Es la misma tarea. Ahora, ¿cuál es nuestra diferencia con los 12 discípulos del Señor? Obviamente, acuérdense que Judas salió de ese grupo. ¿Y quién lo reemplazó? Pablo. Pablo fue finalmente el que Jesús llamó. Porque el que los discípulos pusieron de reemplazo Matías, Jesús no lo había llamado. Jesús comisionó y llamó a Pablo. Fíjense bien en Marcos capítulo 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Allí se nos dice que Jesús dejó la multitud, subió al monte y llamó a los que Él quiso. Es muy importante esa palabrita. A los que Él quiso. Marcos 3, 13 al 15. Nadie fue a ofrecerse, yo quiero ser. O nadie recomendó a nadie. No. Nadie dijo, mira, conozco a esta persona, tiene todos estos requisitos, yo creo que llena más o menos lo que tú necesitas. No. Llamó a los que Él quiso. ¿Y para qué los llamó? Para enviarlos a predicar. Por eso tenía entonces que prepararlos, tenía que enseñarles. Pero la otra palabra importante que quiero que se fijen allí, dice, para que estuviesen con Él.
¿Estuvieron con él cuánto tiempo? 3 años, incluyendo 40 días después de la resurrección, según Hechos capítulo 1. De allí deriva la autoridad en la delegación que Jesucristo hizo en ellos. No fue una delegación simplemente autoritaria. Fue una delegación dentro de un proyecto responsable. De manera entonces que tenemos el apostolado general, que somos nosotros, la iglesia. Hubieron otras personas en el Nuevo Testamento que también se llamaron apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo dice, le he enviado a fulano de tal, cuando lo envía a una iglesia, la palabra allí es apóstol. Y la palabra apóstol también significa mensajero, portavoz, alguien que habla en nombre de otro. Por eso que cuando Pablo decía, escúchenlo, era como si dijera, escucharlo a él es escucharme a mí. Yo lo estoy enviando, yo lo estoy comisionando, está bajo mi autoridad, no va por su propia cuenta. Por eso que cuando Jesús ya no está y ya ha ascendido al cielo, nos encontramos con este detalle en Hechos 1, 21 a 22. Hechos 1, 21 a 22. Téngalo ahí a la mano. ¿Ya lo encontró? Hechos 1, 21, 22. Este pasaje es bien importante. Jesús ya había ascendido al cielo. Judas había muerto. En el grupo solo habían 11. Entonces Pedro, el que siempre tenía las buenas ideas, ¿qué resolvió? No consultó con nadie. Yo creo que ni siquiera oró primero a ver si debía hacerlo o no debía hacerlo. Pero no tenía una mala intención. Él dijo, bueno, si vamos a tener una tarea más o menos grande, necesitamos a alguien que reemplace a Judas. Bueno, ¿y cómo lo vamos a reemplazar? Y a Pedro se le ocurre, yo creo que no solamente a él, indudablemente el Espíritu Santo no lo dejó solo en esto, y él planteó unos requisitos para ser apóstol. Todas las cosas ayudan a bien y vamos a ver cómo esto que hizo Pedro realmente puede ayudar a la iglesia a discernir sobre este tema. Pedro dice, bueno, el reemplazante va a tener los siguientes requisitos. Tiene que haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Era un requisito bastante fuerte. Juan el Bautista ya había muerto. Así que si hubiera habido un buen candidato, ya no tenía cómo entrar en la elección. Ya había muerto Juan el Bautista. Tiene que haber estado con nosotros, haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús que realizó entre nosotros y las enseñanzas que fueron dadas a nosotros. Y tiene que haber sido testigo también de la resurrección. Si no tiene estos requisitos, no es candidato. Y si usted mira el pasaje, ¿cuántos candidatos llenaron los requisitos? No es que había más, 2. Y Pedro dice, bueno, Señor, escoge tú ahora cuál es. Y ellos escogen a Matías. No sé si han visto ustedes la revista Condorito. Allí se menciona un loro con nombre Matías. Y de pronto pasó algo en la revista de Condorito. De Matías nunca más se supo.
no apareció más en los relatos o en las historietas de Condorito. Algo así pasó con este Matías. Usted no lo encuentra de aquí en adelante en ninguna parte, en ninguna acción y en ninguna mención. ¿Qué está mostrando esto? Que la preocupación del Señor Jesús acerca de la autoridad que debía tener la misión cristiana después que Él no estuviera, no podía ser frágil en ningún área. Fácilmente podían, después de haber dicho a Matías si él iba a predicar a alguna parte, porque él seguramente estaba capacitado para predicar, pero tú no estuviste con él, Matías. Tú no fuiste elegido, él no te llamó. Sabemos muy bien que a los que llamó fueron estos, pero tú no fuiste llamado por él. No habría tenido autoridad apostólica. No la habría tenido. Tienen que pasar más o menos 5 o 6 años. Vuelvo a repetir, en estos 5 o 6 años no apareció Matías en ninguna parte. Y aparece un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Él con menos requisitos. Posiblemente, a lo mejor, en su calidad de judío, de rabino, a lo mejor se interesó en aquellos que fueron a bautizarse con Juan para identificarse en la espera del Mesías, pero no tenemos ninguna seguridad de eso. La Biblia no lo dice. Y en Hechos 9:15 vemos que él es comisionado. Tiene una experiencia dramática camino a Damasco. Iba en su tarea, en la tarea de perseguir cristianos, a cargo de un grupo. Y repentinamente una luz tremenda ciega a Saulo y cae del caballo. Y uno se pregunta, ¿por qué la reacción de Saulo ante lo que pasó? ¿Cómo es posible que de un momento a otro su incredulidad y la misión destructiva que estaba haciendo fue cambiada por unas simples palabras? Saulo, Saulo, tú eres el que me persigue a mí, pero si vas a seguir haciendo esto, es dar coces contra el aguijón, es decir, es patear un clavo puntudo. Saulo no se defiende, Saulo no discute, simplemente dice, Señor. La palabra Señor hoy día para nosotros no significa mucho. Pero la palabra Señor en el griego es la palabra kurios, y era la palabra que se le asignaba al emperador. Él está reconociendo entonces, Señor, tú eres el que tiene toda la autoridad aquí. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y él recibe una orden. Levántate, ve a tal parte. Y nada más. Y después, un discípulo llamado Ananías, el Señor le habla y le dice, Ananías, vas a ir a tal parte donde está un hombre llamado Saulo, y quiero que vayas allá, ores por él, lo unjas y lo bautices. Pero Señor, este hombre es un enemigo nuestro. ¿Cómo voy a ir yo allá? Si él lo único que hace es matar cristianos. No, Ananías, anda, instrumento escogido me es este, porque lo he elegido para una gran tarea y él va a tener que sufrir por mí. Póngase los zapatos de Ananías. ¿Usted hubiera ido? ¿No hubiera dado alguna excusa?
Mira, no puedo, tengo que cuidar a los niños, no. Algo tengo que hacer, no, manda a otro, por favor, que vaya otro. Ananías fue, obedientemente. Dos años se queda Pablo con los discípulos del Señor, como un recién convertido. Y después dice la Biblia que él viajó a otro lugar. Y de pronto vuelve y lo encontramos predicando y diciendo que es un apóstol del Señor, llamado por el Señor, y se arma la tremenda discusión con Pedro y los otros. Usted no es apóstol. Ni lo ha escogido el Señor, no somos testigos de eso, ni tampoco lo escogimos nosotros cuando buscamos un reemplazante. ¿Qué es lo que le hace a usted decir que es apóstol? Y Pablo da el gran argumento. Soy testigo de la resurrección. 1 Corintios 15. Porque el Señor Jesucristo se apareció a ustedes, se apareció a 500 hermanos a la vez y al último se me apareció a mí en el camino de Damasco. O sea que finalmente el requisito principal de haber sido testigo de la resurrección es lo que permite que Pablo con el tiempo sea reconocido por los otros apóstoles. Pedro, quien fue su máximo opositor, finalmente cuando escribe su epístola, dice, así como nuestro hermano Pablo ha enseñado. Y reconocieron que el apostolado, la comisión del apóstol Pablo, era distinta a la de ellos. Los 11 fueron comisionados para hablar a los judíos y a los gentiles. Pablo fue comisionado especialmente para los gentiles. Hablaba 3 idiomas: el griego, el arameo, que era la mezcla del hebreo con la lengua pueblerina, llamámosle así, de los judíos. Y aparte de eso hablaba en latín, porque él, con ese manejo del latín, podía ejercer funciones jurídicas en las cortes. Ese era el lenguaje jurídico de las cortes. Y se configura entonces ese grupo de los 12. Se configura. Y nos encontramos ahí en Hechos, versículo 42 del capítulo 2, Hechos 2, 42. Donde queda consignado que lo que los apóstoles enseñan es la doctrina de Jesucristo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la iglesia comienza a reconocer la autoridad apostólica en cuanto a doctrina, a reconocer que eran las mismas palabras del Señor Jesucristo, lo que Jesucristo les había enseñado. Y los apóstoles se vuelven la autoridad ahora, en la ausencia del Señor Jesucristo. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo dirá más tarde en Efesios que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y sobre ese fundamento, los profetas y la doctrina de los apóstoles. Pablo dice, la ley judía no es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia, los profetas y la doctrina de los apóstoles. Así se va configurando entonces la autoridad del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, el Señor Jesús no actuó diferente a cómo actuó con el Antiguo Testamento. Si ustedes miran en Éxodo 3, 9 al 14,
Éxodo 3, 9 al 14. Lo motiva a que tome nota, se va a ahorrar 12 horas de trabajo. Allí vemos cómo Dios escoge a Moisés. Y si ustedes fijan la manera en que Dios escoge a Moisés y comisiona a Moisés, es la misma manera en que Jesús escogió y comisionó a los apóstoles. Dios llama a Moisés, habla con él, le explica la tarea y ¿qué le dice? Te envío a Faraón. ¿Para qué? Para que liberes a mi pueblo que está esclavo en Egipto. O sea, el primer y gran profeta en el Antiguo Testamento, que es Moisés, fue enviado, comisionado. Y Moisés preguntó, bueno, ¿y en nombre de quién voy? ¿Bajo la autoridad de quién voy? No puedo ir en mi propia autoridad porque me van a decir quién te mandó. Y Dios le dice, yo soy el que soy, te envía. Y así dirás. O sea que en el Antiguo Testamento el profeta era un portavoz, la boca de quien lo enviaba. No podía decir lo que a él se le ocurría. Tenía que comunicar lo que había escuchado. Es un portavoz. En el Nuevo Testamento, el apóstol es igual. Es un portavoz, es la boca que repite, que dice lo que el Señor Jesucristo ha comisionado. ¿Y qué sucedía en el Antiguo Testamento? Había que probar a los profetas. Mientras Moisés estuvo a cargo del pueblo de Israel, no había problema. Moisés era el supervisor de todo. Corregía y respaldaba, las dos cosas. Pero cuando Moisés ya no estuvo, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces Moisés dejó preparado al pueblo para reconocer el verdadero profeta y el falso profeta. Y el pueblo le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué haremos cuando alguien se levante y diga que habla en nombre de Dios? ¿Qué haremos? ¿Cómo sabremos si eso es así o no es así? Y Moisés le dice, muy sencillo, a la ley y al testimonio. Si lo que el profeta dice de parte de Dios va a violar la ley, es falso. Y si el profeta dice que Dios dijo que algo iba a suceder y no sucede, es falso. En cualquiera de los dos casos lo apedrean. Entonces no vemos que en el Antiguo Testamento se iba a levantar cualquier profeta. Y hubo casos en que el pueblo no actuó y creyó mentira. ¿Y qué tuvo que hacer? Como el caso de Jeremías, que le tocó la parte dura, tuvo que decir, Dios no los ha enviado. Y a Jeremías lo mandaron allá al pozo. Es decir, cuando fue necesario clarificar, Dios habló y dijo, yo no los he enviado. Ahora, Jesucristo fue el modelo del nuevo profeta. ¿Y cómo fue validado Jesucristo? Dios lo validó. Cuando ocurre el bautismo de Jesús, cuando está allí frente a Juan el Bautista, se abrieron los cielos, se escuchó una voz y la voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él escuchar. ¿Se fijan que no es diferente la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento y hacia el Nuevo Testamento? Él, en vez de usar la palabra profeta, usó la palabra apóstol, alguien enviado. Alguien enviado en nombre de una autoridad superior. Bueno, ahora viene la pregunta que siempre se hace.
No tenemos problema con los evangelios. Son testigos oculares, han sido testigos de todo, dan fe de todo. No hay problema con la autoridad de ellos en cuanto a los evangelios. No está en duda. Bueno, ¿y qué pasa con las epístolas? Porque en las epístolas hay cosas que ellos no escucharon de Jesús. En las epístolas hay enseñanzas nuevas. Veamos cómo lo hizo el Señor. Vamos a Juan 14:26. Aquí sí les pido mucha atención porque es una parte cortita pero muy precisa. Juan 14:26. Y ojalá lo vean en la Biblia, porque si no lo ven en la Biblia no lo va a creer. Cuidado, no crea en mí porque yo a veces miento. Como dice la canción mexicana, dicen que soy hombre malo. Sí. No, yo trato de ser correcto, trato. Pero no hay hombre justo, dice la Biblia, ninguno, no se olvide. En Juan 14:26, Jesús dice algo muy importante. Está preocupado por sus discípulos, no solamente porque van a quedar solos, sino porque hay algunas cosas que todavía tienen que aprender. ¿Y qué dice? Él va a enviar a alguien. Va a enviar a alguien. Fíjese, otra vez aparece la palabra enviar. O sea, podemos decir que el Espíritu Santo es un apóstol de apóstoles también. Pero agrega, lo enviaré en mi nombre. Esa palabra es muy fuerte. ¿Qué significa cuando usted hace un poder para alguien? ¿Qué está haciendo? Está enviando a alguien en su nombre, con toda autoridad. Entonces Jesús dice, enviaré al Espíritu Santo en mi nombre. Es decir, bajo mi autoridad, así como yo estoy bajo autoridad. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Hablará por mí, es lo que está diciendo. Hablará por mí. Pase ahora a Juan 16:12-13. Juan 16:12-13. Juan 16:12-13. ¿Ya lo encontró? Bien. Vamos a ir leyendo con cuidado. Y subraye. Si la Biblia es suya, subraye. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Qué significa eso? Aún faltan cosas que necesitan saber para que puedan realizar la tarea. ¿Pero qué problema tenemos? Le dice Jesús. Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué significa la palabra sobrellevar? No es el tiempo de conocer. Si yo le dijera todo lo que tengo que decirles y todo lo que va a venir después de mí, necesitan tener una fortaleza primero en ustedes. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. No las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí donde nosotros podemos reconocer cuando un mensaje del Espíritu Santo es verdad y cuando un supuesto mensaje del Espíritu Santo es falso. Porque hay muchos pseudo mensajes del Espíritu Santo que no son verdad. Aquí Jesús está diciendo, si no es conciliatorio
con lo que yo enseñé y con lo que yo prediqué es falso. Porque Él no vendrá con nuevas cosas. Él no lo hará por su propia cuenta. Hermanos, qué cuidado hay que tener cuando a veces decimos, el Espíritu Santo me dijo esto. Ojo. Mejor digan, ¿sabe? En la Biblia dice. ¿Qué tal, Señor? El Señor le dice, ¿y cuándo te he hablado yo a ti? Hubo una época, después del libro de la Cuarta Dimensión, el primer libro de John Paul Guichot, que muchos creyentes lo malentendieron. Allí se hablaba de que la fe tenía que ir acompañada de visualización. Había que visualizar lo que uno quería tener. Y debía, perseverar en esa visualización. Esa fue la época, me acuerdo, en la cruzada donde yo estaba y que tuvimos muchos problemas, en que aparecía un líder. El Señor me mostró que ustedes dos se tienen que unir en matrimonio porque van a ser bendición. Y algunos aceptaron eso. Matrimonios que no duraron nada. O algunas más vivas. Venía un buen predicador, el Espíritu Santo, no sabe usted, temblé, lloré, me estacié, me mostró que usted es el hombre que tiene Dios para mí. Se dio mucho eso. Esta semana me ha tocado, no de esta iglesia, aconsejar a 2 matrimonios que se casaron por falsos mensajes del Espíritu Santo dados por su líder. Y ahora descubren, después de 2 años, que no estaban enamorados. Se casaron por obediencia. ¿Y por qué se casó? Le dije yo, es que el profeta me lo dijo. Bueno, que el profeta le pague el divorcio ahora. Hermanos, no estoy hablando mentiras. Tengo una testigo de todos esos zafarranchos que tengo aquí. María si ella es testigo de eso. Por eso a lo mejor ya no quiso volverse a casar después de escuchar tanta cosa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde lo va a oír? En el diálogo del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ellos tenían clara la película de lo que iba a pasar con el templo. Por lo tanto, la película estaba clara hasta el año 70. De ahí en adelante, eran cosas que iban a venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, fíjense, de lo mío, y os lo hará saber. Y serán guiados a toda verdad. Por lo tanto, entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Primero, la enseñanza va a continuar. Vendrá un maestro de mi misma calidad, igual a mí, en mi nombre, bajo mi autoridad, y Él os enseñará todo lo que habrá de venir. Serán guiados a toda verdad por Él, por el Espíritu Santo, así como los guié yo, serán guiados a toda verdad por Él. ¿Y cómo ustedes conocerán de Él? Y dijo Jesús, bueno, ya en cierto sentido lo conocen porque ha estado con ustedes, soy yo. Por lo tanto, cuando Él se manifieste, será una manifestación que no le quedará duda. Y fue lo que pasó en Pentecostés. Y a partir de allí usted ve una fortaleza diferente en los 12. Y totalmente diferente. Aún con Matías estaba allí también. Y ya después cuando Pablo se incorpora. Resultado entonces, los que han sido delegados por Jesús
conocen los evangelios, enseñanza de Jesús en persona, y a través de las epístolas, las enseñanzas de Jesús a través del Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles para completar todo lo que era necesario. Por eso vemos entonces que la iglesia primitiva vivió bajo la autoridad de los evangelios y bajo la autoridad de las epístolas. Y concluimos con lo siguiente. Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros padres de la iglesia. Vivió en el siglo II. La tradición de la iglesia dice que fue uno de los discípulos de Juan, del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir. El apóstol Juan muere en el año 85 después de Cristo. Entonces Ignacio de Antioquía fue un discípulo de Juan. Y él fue condenado al martirio, Ignacio de Antioquía, en una de las persecuciones del segundo siglo. Y Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas, 7 pequeñas epístolas, Ignacio de Antioquía. Y en la introducción de esas epístolas él dice lo siguiente, esto lo menciona el doctor John Stott. No les doy mandamiento como Pedro o Pablo, apóstoles, soy solo un hombre condenado. O sea, no se tomó ninguna autoridad para decir, mire, esto es autoritativo. No. Les estoy escribiendo 7 pequeñas epístolas, mis reflexiones sobre todo esto, pero por favor, no les doy mandamiento como Pedro o como Pablo. Solo soy un hombre condenado. Así que no se deje engañar por esto del Código Da Vinci, el Evangelio de Judas, el de María Magdalena y todo esto. No se deje engañar. Solo nos falta el Evangelio de Juan Manuel Santos. Sí. Esta es la base de la autoridad del Nuevo Testamento. Lo no escrito por un apóstol no entró en el canon. No entró en el canon del Nuevo Testamento. Lo que no fue escrito por un apóstol. Y esta declaración corresponde a la conferencia de Lambeth en 1958 en Europa. La iglesia no está sobre la Biblia. La iglesia está bajo ella. ¿Podemos tener entonces confianza en la autoridad del Nuevo Testamento? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por esa razón, y yo no soy apóstol, soy pastor, pero pertenezco a la Comisión Apostólica. Por eso, una de las luchas que ha tenido la Comisión Apostólica, ¿cuál ha sido? En que todos aquellos que han sido comisionados como apóstoles estén bajo una autoridad. No se puede ser un apóstol independiente, porque el apostolado es una comisión bajo autoridad, pero no es fácil. Y allí algo que a veces puede ser una bendición para la iglesia, se transforma en un proyecto personal. Pero la autoridad está aquí. Y esto es lo que nos debe regular. Y ahí entonces, como Martín Lutero, tenemos que decir, la sola Biblia, la sola Biblia, repítalo, la sola Biblia. Lo que está aquí, hay que hacerlo y creerlo. Lo que no está aquí, es dudoso, es dudoso. Bueno, hemos completado nuestro tema de la autoridad de la Biblia. Hemos tomado conceptos, ideas del Dr. John Stott, un especialista en este tema. Entonces, esto nos ayuda a fortalecer nuestra posición sobre ella. Los invito a que nos pongamos de pie y oremos.